Sacsayhuamán, en las cercanías del Cusco. El agua cantaba su antigua canción mientras fluía a la gran cocha, en cuyo espejo observaban los sabios el cielo nocturno. El sol tenía tronos labrados en piedra, donde se sentaba perfectamente en ciertos días del año. Misteriosos peldaños invertidos permitían descender al mundo de más abajo, al universo de los muertos. Sacsayhuamán, construido sobre una colina, configura la cabeza de un gran puma, cuyo cuerpo es el Cusco, la ciudad imperial. Fue iniciada por el gran emperador Pachacútec. Su construcción tardó 50 años y requirió el esfuerzo de 20.000 trabajadores. Tiene 3 terrazas superpuestas definidas por enormes murallas dentadas. Algunos de los bloques de piedra sobrepasan las 300 toneladas. Fueron transportados desde canteras que se encuentran a considerable distancia y colocados con palancas descomunales que se apoyaron en huecos aún visibles en la base de los bloques. En el interior existían templos, muchísimas viviendas, grandes depósitos para armas, alimentos y vestidos. Era una ciudadela que podía albergar hasta 5.000 personas. Sobre la tercera terraza se alzaban 3 grandes torreones, de 15 a 20 metros de altura, destinados al culto solar y a las observaciones astronómicas. Sus piedras prolijamente pulidas se convirtieron en material de construcción muy fácil de usar. En 1537 comenzaron a ser destruidos para la edificación de la Catedral Española. Fue tan grande el asombro de los españoles que entraron al Cusco por primera vez el 15 de noviembre de 1533, que las crónicas hablan de la ciudad más hermosa y resplandeciente que se hubiera visto sobre la tierra. Al centro se encontraba la gran plaza, alrededor de la cual se agrupaban los principales templos y los palacios de los emperadores sucesivos. El Coricancha, el templo del Oro Sol, el más espléndido de todo el imperio, era el santuario del Sol, la Luna, Venus, las estrellas, el trueno, el relámpago, el arco iris. Los muros del que fue Palacio de Inca Roca tienen extraños ensambles. Ingeniería antisísmica, armonía del azar reprocesado en las vetas de la piedra, signos ocultos de una sabiduría que ya no podemos entender. Una pesada lápida de muchos siglos de destrucción y la consiguiente ignorancia ocultan las claves para entender los secretos de esta ciudad. Esta ciudad tenía hace 500 años 300.000 habitantes. El imperio entonces movía ejércitos y productos a lo largo de más de 5.000 kilómetros lineales de territorio y alimentaba a más de 30 millones de habitantes.
¿Cómo consiguió el imperio de los hijos del sol estos logros impresionantes? ¿Cuál era su riqueza? ¿Qué comían? ¿Cuándo sembraban? ¿Cómo intercambiaban los alimentos? Grandes cumbres nevadas flanquean un extenso valle que discurre desde el altiplano hasta las selvas amazónicas. Un valle que guarda todavía muchas respuestas a los misterios andinos. El Valle Sagrado de los Incas. El valle regado por el río Vilcanota. El tiempo aquí pasa muy lentamente. Los campesinos cosechan el grano con técnicas arcaicas en desuso en la mayor parte del mundo. Utilizan para la trilla de la cebada animales que también adquirieron del mundo hispánico. Raxi se encuentra junto al río, a 118 kilómetros del Cusco. Tiene una altitud de 3.460 metros. Muy cerca de la trilla permanece parcialmente en pie el gran templo de Viracocha. Tenía 12 metros de altura, sobre una planta rectangular de 92 metros de largo por 25 metros de ancho. Es el único caso en el Perú en que la indulgencia de los conquistadores u otra misteriosa razón permite hoy vislumbrar la estructura de piedra y adobe de un antiguo templo erigido por los incas. Algunos kilómetros más abajo, y siempre junto al Vilcanota, se encuentra el pueblo de Tinta. Hemos retrocedido 500 años. El dinero no existe. Asistimos a un mercado de trueque del tiempo inca. Unas mazorcas de maíz del valle a cambio de cebo de llamo traído del altiplano. Unos puñados de grano y mejora la porción de llamo. La negociación ya está iniciada y se baja la queprina con los granos. Se intercambia palillo, achote, maíz, frijoles, quinoa, chuño, cebo de llamo, ají. Platos y callanas. Una gallina española. La aja, chicha de maíz, refresca del calor de mediodía y da fuerzas para la vuelta a casa. El cuy, un roedor domesticado, será cocinado junto a las papas entre terrones calientes, condimentado con cachi, sal traída por pastores desde las minas altiplánicas.
Descendiendo por el valle, en las faldas del cerro Intihuatana y coronando grandes andenerías agrícolas, está la ciudadela y observatorio astronómico de Pisac. Intihuatana significa el lugar donde se amarra el sol. ¿Por qué era necesario amarrar el sol en el imperio incaico? En los Andes peruanos el sol es intenso, pero llueve solo 3 meses durante el año. El agua es escasa y las tierras planas también. Hay que regar y construir terrazas y ello requiere enormes obras y energía. En la ciudadela de los sabios se estudiaba la trayectoria del sol, la luna y las estrellas. De ellos dependía la seguridad de la siembra, el riego y la cosecha. Había que conocer el secreto de los astros. Había que amarrar el sol a la piedra. Entonces el Inca inauguraba ceremonialmente el tiempo del maíz, y cientos, miles, millones de andenes se vestían de verde, que el ciclo del sol maduraba en oro vegetal para alimentar al imperio. Pueblos como Pisac fueron posibles porque la tecnología del agua y el maíz fue altamente compleja y eficaz en tiempo inca. «500 años después, muchos cambios han sucedido en el Valle Sagrado, pero en los mercados andinos, el maíz, como chicha, en mazorca o en grano, morado, blanco o amarillo, sigue siendo un producto esencial de venta o intercambio. El maíz fue la revolución alimenticia de América. Sustentó la enorme población del imperio incaico. La madrugada fue fría y largo y polvoriento el camino hasta el mercado de Pisac para traer o buscar el alimento necesario. ¿Qué apu, qué cerro, qué dios tutelar otorgó la fuerza y protección necesaria? Sobre Pisac, andenes abandonados cuelgan hacia el abismo. Dibujan una forma extraña. La cabeza del cóndor se recuesta en la montaña donde se amarra el sol. Era el cóndor el protector de Pisac, el intermediario entre Inti, el sol creador, y la tierra y el agua que alimentaban a sus hijos. El Vilcanota cruza las ricas tierras de Yucay y Urubamba. Poco antes de Ollantaytambo, una notable canalización incaica desvía su curso, consolidando tierras de cultivo. Ya frente al pueblo, 2 impresionantes peñascos fueron colocados para romper la corriente en las crecidas del río. Desvían gradualmente la fuerza del agua que llega mansa hasta el pilar del puente, el que después de 600 años sigue intacto. Ollantaytambo. Amanece en el pueblo incaico más bello del Valle Sagrado. El sol fecundará pronto la gran pirámide de Pacaritampu.
En el templo de Catachillay, el primer rayo ilumina el ojo de la llama sideral. Es el solsticio de invierno, el día más corto del año, y el sol revela secretos al amanecer. Hace rugir a los felinos en la piedra. Qué sabios, ingenieros, sacerdotes transportaron estos enormes bloques hasta la cima del templo para amarrar delicadamente el sol en los ejes extremos de su carrera sideral. Las aguas del Patacancha, estero sagrado, perfectamente conducidas, no han dejado de correr durante muchos siglos por canales, ductos y sifones. Las costumbres andinas tienen aquí tal fuerza que parecieran darle la razón a los científicos e historiadores que creen que es el pueblo de origen de los incas. Probablemente, ninguno de los actuales campesinos recuerde a sus remotos abuelos que construyeron el gran templo y tallaron la piedra para amarrar en la montaña al cóndor Aguar Cachi, uno de los hermanos fundadores. Desde Ollantaytambo, un ferrocarril de trocha angosta desciende junto al Vilcanota hacia la selva. El valle se estrecha, la temperatura y la humedad aumentan, la vegetación cambia. Hemos dejado atrás la sierra para entrar a otro ambiente que en Perú se conoce como ceja de selva. Los incas también controlaron este territorio. Obtenían productos agrícolas importantes para complementar los de la sierra. Desarrollaron o adaptaron una gran variedad de frutos tropicales, como plátanos, paltas, papayas, chirimoyas, y un árbol cuyas hojas jugaron un rol fundamental en la dieta y en las ceremonias andinas, las hojas de coca. Desde las alturas, ojos atentos controlaban los cultivos del Inca. Vizcachani, Huayna Picchu, Pichu, Yanatín, Putucusi, Salcantay. Apus tutelares que protegieron durante 4 siglos uno de los secretos mejor guardados del imperio. Jamás el pie de un conquistador español o un administrador colonial pudo pisar ninguno de los 12 caminos que conducían a una ciudad sagrada, camuflada en las alturas. Para hacer los caminos, labraron las montañas y construyeron cornisas sobre profundos abismos.
¿Cómo era la ciudad tan celosamente protegida? El monumento más famoso del mundo incaico. Machu Picchu, la ciudad sagrada. Andenes de grandes dimensiones, perfectamente enfrentados al norte, recogían el máximo de radiación solar y acumulaban el calor en los muros para optimizar los cultivos. Los apus Yanatín y Putucusi. El altar y el torreón del templo al sol, el Coricancha de Picchu. El agua captada por capilaridad en la montaña era distribuida por canales y jugaba en fuentes y cascadas hasta el templo del agua, además de proveer las zonas urbanas y agrícolas. La construcción de esta ciudad autónoma y perfectamente diseñada requirió todo el conocimiento y la tecnología andina. El imperio necesitaba consolidar su posición económica, política y religiosa en la puerta de entrada a los productos y pueblos de la selva. En el mundo incaico, la ciencia, la religión y el poder estaban inseparablemente ligados, eran sagrados. Los sacerdotes científicos estudiaban en las cochas, espejos de agua, el movimiento de las constelaciones, como el de la Lama Nui, la Cruz del Sur. Múltiples instrumentos fueron dedicados a la observación y uso de la trayectoria del Sol, el astro dios. Intihuatanas y sucancas permitían medir equinoccios, solsticios y la hora solar. Las aristas del Intihuatana indicaban los puntos cardinales. Maquetas de los apus tutelares tallaron los incas en la ciudadela. Los apus entraron a Machu Picchu y protegieron durante siglos a esta villa santuario concebida a un nivel cósmico superior. Protegieron este símbolo de la supervivencia andina y transfirieron su enorme riqueza al patrimonio universal de la humanidad. ...24 de junio, día de San Juan. Miles de cusqueños suben hacia Sacsayhuamán. Aunque desplazada 3 días del 21 de junio su fecha original, tendrá lugar una celebración de hace 500 años.
Las manos tocan la tierra y con sus terrones actualizan habilidades antiguas. Preparan las guatias. Miles de cúpulas perfectas serán calentadas hasta que los terrones alcancen un tono grisáceo. Recibirán en su interior un alimento importantísimo, responsable por milenios, junto a la quinoa, llamas y alpacas, de la supervivencia sobre esta tierra. La papa, el alimento milagroso de los Andes. Pero los cusqueños no se han reunido solo para preparar las guatias. Acuden por miles a Sacsayhuamán para asistir a la fiesta del sol, el Inti Raymi. A esperar que el Inca convoque en el día más corto del año a su Padre Dios para que no se siga alejando, sumergiendo a sus hijos en el frío y la muerte de la noche andina, para que cambie otra vez el sentido de su ciclo sideral y vuelva para madurar el maíz y los frutos de la tierra. Hablan de la ciudad más hermosa y resplandeciente que se hubiera visto sobre la tierra. Al centro se encontraba la gran plaza, alrededor de la cual se agrupaban los principales templos y los palacios de los emperadores sucesivos. El Coricancha, el templo del Oro Sol, el más espléndido de todo el imperio, era el santuario del sol, la luna, Venus, las estrellas, el trueno, el relámpago, el arco iris. Los muros del que fue Palacio de Inca Roca tienen extraños ensambles. Ingeniería antisísmica. Armonía del azar reprocesado en las vetas de la piedra. Signos ocultos. En el interior existían templos, muchísimas viviendas, grandes depósitos para armas, alimentos y vestidos. Era una ciudadela que podía albergar hasta 5.000 personas. Sobre la tercera terraza se alzaban 3 grandes torreones, de 15 a 20 metros de altura, destinados al culto solar y a las observaciones astronómicas. Sus piedras, prolijamente pulidas, se convirtieron en material de construcción muy fácil de usar. En 1537 comenzaron a ser destruidos para la edificación de la Catedral Española.
Fue tan grande el asombro de los españoles que entraron al Cusco por primera vez el 15 de noviembre de 1533, que las crónicas Sacsayhuamán, en las cercanías del Cusco. El agua cantaba su antigua canción mientras fluía a la gran cocha, en cuyo espejo observaban los sabios el cielo nocturno. El sol tenía tronos labrados en piedra, donde se sentaba perfectamente en ciertos días del año. Misteriosos peldaños invertidos permitían descender al mundo de más abajo, al universo de los muertos. Sacsayhuamán, construido sobre una colina, configura la cabeza de un gran puma, cuyo cuerpo es el Cusco, la ciudad imperial. Fue iniciada por el gran emperador Pachacútec. Su construcción tardó 50 años y requirió el esfuerzo de 20.000 trabajadores. Tiene 3 terrazas superpuestas definidas por enormes murallas dentadas. Algunos de los bloques de piedra sobrepasan las 300 toneladas. Fueron transportados desde canteras que se encuentran a considerable distancia y colocados con palancas descomunales que se apoyaron en huecos aún visibles en la base de los bloques.